algunos minutos. Ahora como 7, como pasamos 7 de las 5. Me quedan los dos. Ah, sí, como solo Wilson ah, y- solo, y un otro comentario, no sé, cuando yo hice la programación de la asignatura, ¿cierto? Yo había planeado un trabajo grupo, como en realidad son dos trabajos grupales y hay uno que está relacionado con la lectura de un artículo y la idea, no sé, eh, sí, yo había subido un artículo, ¿cierto? Pero ahí yo no sé si, si alguien tiene problema para leer en inglés, ¿cierto? Ahí yo puedo intentar arrumar otra cosa, intentar buscar un artículo que esté ahí en español o en portugués, no sé si... Ah, que inglés, ok. Si parece similar, pero es, si uno no... Ah, no, sí, sí. Ah, hola, Rebeca. Ah, sea más fácil. Sí, sí, como porque hay como palabras claves que si uno no sabe es difícil como comprender, ¿cierto? Pero, eh, ah, entonces no sé, como lo que, entonces como supuestamente hay un trabajo grupal, ¿cierto? Que eso va a ser presentado bien al final de la asignatura, como casi en la Navidad, no sé, como. eh, Sí, como ahí pueden ser, me parece que somos 7, ¿cierto? Entonces, no sé, podría ser un grupo de 3 y otro grupo de 4. Pero la idea es que ustedes como, hay una carpeta en el Google Drive, ¿cierto? Donde como hay como, yo puse como varios artículos, ¿cierto? Como acá, artículos, trabajo grupal. La idea es que ustedes, no sé, como, echen una mirada en los artículos, intenten, no sé, como elegir como el artículo que le parece más como conveniente, no sé. Hay artículos que tienen grado de dificultad distinto, ¿cierto? Y la idea es que ustedes no es necesario que ustedes como lean todo y entendan todas las demostraciones, ¿cierto? La idea más que ustedes puedan, no sé, como entender cuál es el modelo que el artículo propone, ¿cierto? Y de alguna manera como ver cómo eso se relaciona con lo que nosotros vimos en clase, ¿cierto? Como hay artículos que utilizan los métodos que nosotros como vimos en clase, pero hay otros que no, ¿cierto? Como eso del matriz de próxima generación o análisis del jacobiano, o sea, hay artículos que hacen eso, y la idea es que ustedes como intenten entender como cuál es como el modelo, cuál es el resultado del análisis y cómo que eso se relaciona con que ustedes vieron en la asignatura. Entonces, no es necesario detenerse tanto en las demostraciones como, ¿cierto? Como, sí, sí. Ah, sí, es que me parece que el Felipe, como él me envió un correo, como parece que él tuvo como el mes que pasó, no sé, los últimos 2 meses, como, parece que tuvo mucho, no sé, como
trabajo como de su trabajo, como, pero él me dijo que, como, sí, él dijo que estaba complicado, pero que ahora como la cosa ya se normalizó, entonces que ahora él está como rehaciendo todas las cosas que estaban como retrasadas, ¿cierto? Entonces yo creo que por eso él no viene hoy, porque está como haciendo una prueba con Manuel, como, que estaba pendiente, ¿cierto? Entonces como... Sí, como, él sigue como, pero ahí como, como, entonces como, la idea sería esa, como dividir en un grupo de tres, otro de cuatro, y ahí como la idea es que ustedes como echen una mirada, ¿cierto? Y no es necesario como, una vez que ustedes eligieron el artículo, ¿cierto? Ahí como, no es necesario como, hay artículos que son largos, ¿cierto? Entonces como no es necesario como leer todo el artículo. Entonces como, si el artículo es muy largo, ahí como... Ahí como ustedes me pueden decir, ah, profesor, pensamos en hacer, no sé, el artículo tal, y ahí como yo puedo mirar el artículo y decir como, ah, concéntrese en, no sé, en la sesión, no sé, 3.1 o en el primer modelo, porque hay artículos donde uno propone muchos modelos, ¿cierto? Entonces, como ahí como quizás es muy complicado para ustedes como leer todo el artículo y todos los modelos que uno propone, ¿cierto? Entonces, Profe, ¿y el centro de esto es hacer una presentación o hacer un trabajo escrito? no, como es como uno puede como hacer un informe, pero un informe breve, ¿cierto? Como un informe donde ustedes dicen como cuál es el modelo, cuál es el resultado, ¿cierto? Y como que de alguna manera eso se relaciona con lo que ustedes vieron en la asignatura, ¿cierto? Ah, Como perfecto, pero hay sin artículos, exposición. como con exposición, ¿cierto? Entonces como hay ese informe breve y una exposición. ¿Cierto? Pero en realidad como solo van a haber dos grupos, ¿cierto? Entonces como la exposición como, van a ser como grupos de tres, entonces también no como uno puede hacer un poco más, ¿cierto? No podría como, una vez que ustedes entendieron el modelo, ustedes podrían, no sé, por ejemplo, intentar como hacer simulaciones del modelo en R, ¿cierto? Con algunos parámetros. Los artículos ya vienen con algunos parámetros, ¿cierto? Entonces, uno podría, como por ejemplo, intentar como replicar algunas, hacer algún tipo de experimento con los modelos que salen en los artículos, ¿cierto? Pero eso va a depender un poco del artículo, ¿cierto? Puede ser que hay artículos que son más complicados para hacer eso y ahí no sería necesario. Pero sería como una exposición como breve, ¿cierto? Como, y ahí ustedes tienen que ver cómo se dividen para presentar como eso. Como, entonces sería como un informe breve y una exposición, no sé, como de unos 20, 30 minutos, pero para hacer entre las tres personas, ¿cierto? Como, y ahí podemos hacer la presentación de todo el grupo en una sola clase, como no sé si, ¿cierto? Entonces esa sería la idea de ese trabajo. Y probablemente en la próxima semana yo voy a entregar un otro trabajo que es grupal también, ¿cierto? Que es como va a ser como el primer trabajo, que era un par de ejercicios, ¿cierto? Y, yo debería estar grabando eso, pero no grabé, ¿cierto? Eh, Fabio, una consulta. sí, Tenemos, tenemos tareas, como esta que está ahí presentándose. Sí, como lo que yo pensaba con esa tarea acá era lo siguiente, como yo pensaba en hacer como un breve repaso de cómo se, entonces la tarea, la parte principal acá es tomar ese modelo y obtener el R0 utilizando el método del jacobiano y el método de matriz de próxima generación. Entonces ahora al inicio de la clase lo que yo voy a hacer es como hacer un breve repaso, ¿cierto? Solo para los que no se acuerdan bien de cómo se hace eso pueden hacerlo. Y ahí yo pensaba, no sé, como en dar a ustedes como unos 20, 25 minutos o más, no sé, para que ustedes intentasen hacer eso ahora. Y ahí después yo hago la corrección de esa tarea, ¿cierto? Como, Ya, ¿les perfecto, pero parece eso bien sería, eso? O, en este modelo hay una sola pregunta, el modelo de cuarentena, sí, el modelo de cuarentena. ya. Y después No sé, venía puede ser como que un desafío ahí para los que tengan tiempo, en realidad sí, para como nadie, había porque un nadie desafío tiene tiempo. también, ¿cierto? Sí, como... Y ahí después yo puedo comentar como acerca de ese modelo. No sé, ¿usted intentó hacer alguna de esas cosas o...? No, no, nada, nada, Ah, no, sí, no estoy como muy agotado ya. sí, Lo que te sí, quería preguntar es lo siguiente, mira, tenemos un trabajo uno, ¿cierto? Ya entregado, y ese, sí, bueno, a mí me gustaría ver si
has revisado lo que te envié, digamos, porque fue hace un par de semanas. Sí, yo voy, Y es que yo no revisé todavía porque hay personas que todavía tienen que me entregar el trabajo, entonces como yo estoy aguardando que me lleguen ya, eso. todos. Ya, entonces, y lo otro, tenemos tareas, no sé, ahí está la 3, hemos subido un par de cosas. Sí, Y la pregunta es, ¿cuáles son los porcentajes del cierto, trabajo uno, del trabajo 2, de la exposición? cierto, yo Y un tengo poco acá acotar, digamos, ¿eso sería todo o habría algo más? Hay tareas, trabajo uno, como, trabajo 2, si yo tengo exposición. acá, ahora yo no sé lo que estoy compartiendo, yo estoy compartiendo el Word, ¿cierto? Como, Eh, entonces yo estoy solo, a ver, como en el Drive, ¿cierto? Hay una programación y ahí nosotros ya vamos retrasados en la programación, pero ustedes ven, ¿cierto? Como yo estoy compartiendo ahora el Drive, ¿Sí? la pantalla, ¿cierto? Entonces, como la idea es esa, como las tareas, como, entonces basta entregar las tareas, eso ya cuenta como participación, ¿cierto? Como, que ustedes Ya. vengan a la clase y que entreguen las tareas, como no es necesario que la tarea esté como correcta, ¿cierto? Es más que ustedes estén como trabajando, y eso es de 10%, ¿cierto? Entonces, como si uno entregó todas las tareas, como uno va a tener un 7. Acá, como en las tareas, como yo no puse un plazo determinado, ¿cierto? Entonces, hasta el final de la asignatura, uno puede entregar las tareas que estén como atrasadas, Pero yo me ¿cierto? había Como, asustado. sí, como entonces no hay plazo, entonces, pero como ustedes pueden entregar como hasta el fin como las tareas, ¿cierto? Como, y ahí como hay dos trabajos prácticos individuales, ¿cierto? Que son esos trabajos que son como, uno fue el ejercicio uno que yo di a ustedes, ¿cierto? Y yo creo que al inicio yo había pensado que ustedes podrían presentar como alguna cosa, pero quizás eso como es más complicado, entonces probablemente yo voy a hacer como 20% cada uno de esos trabajos que son ejercicios. Entonces ustedes ya entregaron el primero y eso tiene una ponderación de 20% cada uno. Y después como van a haber más dos trabajos grupales, ¿cierto? Entonces el próximo trabajo grupal yo debería como entregar, entonces el primer trabajo grupal deveria ser como eu vou entregar na próxima semana, certo? Pero eu vou um pouco retrasado acá essa parte acá. Então, como provavelmente eu vou ter que como Pero cambiar um ese trabajo pouco. grupal vale 20% también. El grupal vale 25, ¿Ya? certo? Certo? Então, cada grupal é 25 e cada individual é 20. Aí daria 90%, certo? Como O sea, Y, profe, en resumen, espérate, nos y el falta. último, el último con exposición también vale 25. também. Es que no me da, po, no me da porque van a haber más trabajos individuales entonces. Sim, Sí, como eso estaba diciendo. Falta un hay trabajo como individual y faltan dos trabajos grupales. O sea, grupales. faltan tres trabajos. Sí, ¿cierto? Como vamos como, pero supuestamente el próximo trabajo, como hay este trabajo grupal acá, sería como unos, como yo había pensado en hacer como un ajuste de dados, ¿cierto? Pero eso yo voy a dar en la próxima semana. Y ahí no sé, ustedes tendrían unas 2 semanas para hacer ese trabajo acá, como, ¿cierto? Pero va a ser una cosa sencilla, ¿cierto? Yo voy como hablar un poco de cómo se puede ajustar como un modelo de esos a datos, ¿cierto? Y voy a pasar como un script en R. Y la idea es que ustedes de alguna manera implementen ese script, ¿cierto? Como para los datos que yo voy como dar a ustedes, como. Esa sería la idea de ese trabajo grupal 1. Entonces, como no es difícil, como. Entonces Y el falta, trabajo, entonces falta montones porque falta un 70%. sí, falta un 70%, como. No sé cómo, no sé, yo no sé cómo ustedes están en las otras asignaturas, como yo puedo cambiar eso también, no sé, si ustedes tienen muchas cosas que hacer, como yo podría, no sé, como, por ejemplo, sacar el trabajo grupal 1 y nos concentrarnos en el trabajo grupal 2, ¿cierto? Para tener como, ahí sería más un trabajo individual de ejercicios y solo el trabajo que es la lectura del artículo y ustedes prefieren hacer eso, como, yo podría hacer eso, como cancelar esse trabalho grupal 1 e tentar como distribuir como
mejor las ponderaciones, ¿cierto? Como, ¿ustedes prefieren eso o como, no sé, ahora como que yo puedo, eh, Yo preferiría eso. preferiría eso, ¿cierto? Es lo que voy a hacer, como yo voy como, entonces, ese trabajo grupal uno yo voy como, entonces, como cancelarlo, ¿cierto? Y ahí como podemos, ¿todos están de acuerdo con eso? ¿O Sí, sí? sí. Sí, y ahí Entonces, esa quedemos es mi... solo con, ¿cierto? Y ahí podemos hacer alguna cosa aquí como, por ejemplo, decir que el trabajo final tiene como un peso de 30%, como hacer que cada uno tenga un peso de 30%, ¿cierto? Como, Ah, claro. eh, Ya ahí quería distribuir. Ya, perfecto. y ahí, como y ese trabajo individual, como no es necesario presentar los ejercicios, ¿cierto? Es simplemente entregar como el informe, ¿cierto? Entonces, lo que faltaría ahora sería como un trabajo, otro trabajo individual que yo voy como, y ahí yo puedo como adelantar un poco acá, como yo podría, no sé, entregar a ustedes, no sé, el 20 de noviembre, y ahí ustedes tendrían, no sé, unas 2 semanas para entregar esos ejercicios, ¿cierto? Igual que el primero. Y el otro acá, como el trabajo grupal, como yo había comentado al inicio de la clase, que si ustedes van como en el Drive, ¿cierto? Como hay como esos artículos acá, ¿cierto? Como, entonces hay como un par de artículos. La idea es como ustedes tienen que formar con un grupo de 3 y otro grupo de 4 y después como intentar elegir un artículo. Ahí una vez que ustedes eligieron el artículo, ustedes me escriben y ahí como yo como intento como guiarles como que ustedes tienen que como leer del artículo, ¿cierto? Para que no tengan que leer todo el artículo, ¿cierto? Entonces esa es la idea. Ahí no sé, ustedes pueden intentar como me informar, no sé, dentro de las próximas 2 semanas o qué artículos ustedes van a querer como trabajar, ¿cierto? Como, no sé, ¿hay más alguna pregunta o estamos, entonces quedó así como, eh, ¿alguien más tiene consulta o estamos bien como? No, bien, bien. Sí, entonces Veamos yo la tarea debería, 3. Recording in progress. de nuevo yo debería ter grabado eso, pero no grabé, pero ahora empecé a grabar, ¿cierto? Entonces, como información importante para los que no están en la clase, es que hicimos un cambio acá en la ponderación de las notas, ¿cierto? Entonces, como las tareas como valen como 10%, ¿cierto? Las tareas no es necesario que estén correctas, ¿cierto? Y no hay plazo. Lo importante es que ustedes hagan la tarea y entreguen hasta el final de la asignatura. Eso es 10%. Entregando todas las tareas, uno tiene 7. Después, como hay 2 trabajos prácticos individuales, cada uno con 30%, y básicamente uno tiene que entregar los ejercicios resueltos, ¿cierto? Y después hay un trabajo grupal que tiene 30%, donde como 20% es un informe corto y 10% es la presentación, ¿cierto? Y acá como vamos a tener como un grupo de 3 personas y otro de 4, ¿cierto? Como, entonces ustedes tienen que intentarse organizarse y como elegir como el artículo que quieren trabajar. Y ahora para la clase de hoy, lo que yo había pensado era como revisar eh, la tarea 3, ¿cierto? Entonces, yo voy a repasar un poco de ese método de Jacobiano y del matriz de próxima generación y dar un tiempo para que ustedes hagan como la tarea 3, como, ¿cierto? Entonces, ahora tengo que compartir otra cosa acá. ¿Cierto? Entonces, ¿cierto? Ahora todos ven mi pizarra, ¿cierto? ¿O no? No Sí, sé. Ah, sí. Negro. No. Entonces yo compartí. No era lo que yo quería compartir. Mm,
Ah, ok, ok. Mm, cierto. Entonces, para los que no se acuerdan, entonces como la idea de la tarea 3 como entonces tarea 3 hay como eh, un modelo epidémico, ¿cierto? Como hay un modelo eh, epidémico y como la primera tarea como es hallar como el R0 utilizando eh, el método del jacobiano, ¿cierto? Y la pregunta 2 como es hallar como el R0 utilizando eh, el método de matriz de próxima generación. Cierto, entonces como yo voy acá a apagar mi cámara, no sé si mi conexión está buena. Cierto, entonces acá como, entonces yo voy a como hacer un breve repaso, ¿cierto? Entonces, y después yo voy a dar un tiempo, no sé, unos 20, 25 minutos para que ustedes hagan el ejercicio de la tarea 2. Entonces, en el método del jacobiano, ¿cierto? Como método de jacobiano, entonces normalmente, no sé, como uno va a tener como un sistema, ¿cierto? Vamos a imaginar que eso sea un sistema con las varias ecuaciones, ¿cierto? Por ejemplo, entonces eso No, no es un aparece nada, sistema. Ah, Fabio, no, se perdió la conexión. ah, no, sí, parece que mi conexión, eh, 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 sí, parece que mi conexión siempre eh, cierto, lo que yo puedo hacer como, pero yo voy como, entonces por el libro, ¿cierto? Como, y ahí voy intentando explicar como en el libro que ustedes tienen que hacer. No sé si, eh, voy a intentar de ¿Eso está en nuevo. algún apunte, Fabio? Sí, ah, sí, probablemente yo tengo eso en un apunte, pero Un apunte de la clase 9, ahí está la matriz de próxima generación. Pero sí, como solo, y que ahora yo no tengo, yo solo tengo los apuntes en, o yo tengo que procurar dónde tenemos los apuntes. eh, pero ahora se ve, ¿cierto? Como, sí, sí, ahora sí. sí, al menos yo como, ¿cierto? Entonces acá como, dado ese sistema, ¿cierto? Entonces el método del jacobiano, ¿cierto? Uno tiene que primero identificar eh, ese equilibrio libre de enfermedad, ¿cierto? Como que ahí nosotros estábamos llamando de P0, 1, ¿cierto? Como P0 asterisco, ¿cierto? Y después lo que vamos a hacer, como es calcular el jacobiano de ese campo vectorial del sistema en el P0, ¿cierto? Entonces, como eh, calcular el jacobiano de ese campo vectorial, ¿cierto? Como en el punto de equilibrio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando uno estaba en el modelo CIR, ¿cierto? Como si nosotros estuviéramos en el modelo CIR, ahí como el modelo más sencillo, uno podría imaginar que sería una cosa así, ¿cierto? Como eh, acá la tasa de muerte y acá sería como así, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que uno tendría que hacer sería como calcular como eso acá, ¿cierto? Como, entonces voy a llamar eso de como así, como, ¿cierto? Y acá como uno podría como
como ese sistema, como en este caso particular, uno podría considerar simplemente las dos ecuaciones, ¿cierto? Pero como a principio uno podría ser así, como, entonces acá sería el jacobiano. eh, y acá, ¿cierto? Entonces, ese sería el jacobiano en un punto general, ¿cierto? Como, y ahí lo que nosotros queremos es calcular el jacobiano en ese punto libre de enfermedad, ¿cierto? Como, entonces, calcular el jacobiano en ese punto libre de enfermedad. Y acá como, entonces, entonces, intentar eh, hallar el R0 como una condición tal que eh, eh, el equilibrio libre de enfermedad sea asintóticamente eh, estable, ¿cierto? Sea asintóticamente estable localmente, ¿cierto? Como, eh, o sea, esa matriz acá tiene todos los valores propios, como la parte real de esos valores propios, ¿cierto? Como tenga valores propios con parte real estrictamente negativa, ¿cierto? Y ahí nosotros vimos que la manera de hacer eso, ¿cierto? Entonces ustedes tienen que calcular como para la matriz jacobiana, ese polinomio característico, ¿cierto? Que es el determinante de la matriz jacobiana en ese punto, menos lambda veces la matriz de identidad, ¿cierto? Ahí eso te da un polinomio, ¿cierto? Pero lo que uno puede hacer es utilizar como propiedades de los determinantes, ¿cierto? Para como facilitar, como hallar las raíces de ese determinante. Y ahí lo que uno puede hacer, como si uno reduce el análisis eh, a un determinante de tamaño 2 por 2 o 3 por 3, utilizamos, como en realidad yo voy a poner como 2 por 2, ¿cierto? Porque el 3 por 3 tiene un criterio más complicado, ¿cierto? Un tamaño 2 por 2, y utilizamos ese criterio eh, acá, ¿cierto? Como que dice lo siguiente, entonces como una matriz A tiene como valores propios con parte real negativa, ¿cierto? Estrictamente negativa. Voy a poner acá estrictamente, ¿cierto? Si y solo si el determinante de la matriz A es positivo y el trazo de la matriz, ¿cierto? Es negativo. Entonces, la idea es que a partir de esas dos condiciones, ustedes van a poder como determinar como el R0, ¿cierto? Entonces, la idea como, en particular, como el modelo de la tarea 3, como ustedes van a tener, como si no me equivoco, cuatro ecuaciones en el sistema, ¿cierto? Y ustedes lo que van a poder hacer es como, utilizando propiedades determinantes, como haciendo expansión como por las columnas de la matriz, ¿cierto? Eh, obtener como dos de los valores propios y esos van a ser negativos. Entonces, después ustedes van a tener que analizar como una matriz de tamaño 2 por 2, ¿cierto? Y ahí con eso ustedes, en teoría, como pueden hallar como el R0, ¿cierto? No sé si alguien tiene una consulta acerca de eso o podemos pasar al repaso de
método de matriz de próxima generación. Entonces, método de matriz de próxima generación, ¿cierto? Entonces, acá es un poco más complicado, ¿cierto? Pero tampoco es tan difícil. Entonces, si ustedes, como acuerdan, entonces, por ejemplo, si uno tiene, yo voy a hacer como un caso así, como más concreto, ¿cierto? Como, entonces, vamos a suponer que estamos acá como analizando ese modelo acá, ¿cierto? Entonces, acá, como suponer que estamos en esa situación, entonces, así. ¿Cierto? Entonces acá es el modelo seguir, ¿cierto? Como, entonces lo que uno va a hacer como en el método de la matriz de próxima generación es la primera cosa, uno tiene que reescribir como reescribir eh, el modelo, ¿cierto? Como separando como los compartimentos que nosotros llamamos de compartimentos que son infectados, o sea, son los compartimentos donde el individuo de alguna manera ya fue expuesto al patógeno, ¿cierto? Como, y compartimentos donde los individuos no fueron expuestos a los patógenos, ¿cierto? Entonces acá uno estaría como reescribiendo el modelo para que quede así como, eh, ¿cierto? Entonces cambiando un poco la orden de las ecuaciones. Y ahí lo que nosotros vamos a hacer, como es hacer un análisis mirando acá esos estados que son como, o los compartimentos que son como infectados, ¿cierto? Y ahí lo que vamos a hacer, como es tomar esas dos ecuaciones acá, ¿cierto? Como, eh, y ahí vamos como, de nuevo, como reescribir como, o mejor, como, eh, eh, como separar como las componentes de las ecuaciones, ¿cierto? Como, entonces vamos a hacer lo siguiente, entonces vamos a imaginar como, vamos a llamar de F, ¿cierto? Como son los flujos eh, relacionados a nuevos infectados, ¿cierto? Y de VE como, entonces, acá en la ecuación ¿cierto? Como, y acá como, eh, voy a hacer así, entonces acá son los flujos eh, no relacionados a nuevos infectados, ¿cierto? Que serían como progresión de la enfermedad, progresión de enfermedad o tratamiento o cosas que son como demográficas, por ejemplo, muerte o nacimiento, ¿cierto? Entonces, y cosas que son demográficas, ¿cierto? Entonces uno va a tener que hacer eso para las dos ecuaciones. Entonces, para la otra ecuación sería similar, ¿cierto? Sería una cosa FI y una parte que es una VI, ¿cierto? Entonces estaríamos simplemente escribiendo esa ecuación acá, de esa forma acá, como una parte que es un FE menos una parte que es un VE y acá como una parte que es un FI menos una parte que es un VI, ¿cierto? En ese caso particular acá, la cosa estaría quedando así como los fluxos de nuevos infectados es solamente esa parte acá, ¿cierto? Porque esas son las personas que eran susceptibles, ¿cierto? Y con esa tasa acá, beta y S, pasan como a ser expuestos, ¿cierto? Entonces, esa cosa acá es eso, ¿cierto? Y el VE es
el restante, ¿cierto? Que en ese caso sería simplemente una progresión de la enfermedad, ¿cierto? La persona estaba expuesta y después de un cierto tiempo, que es el periodo de latencia, la persona como pasa a ser como infeccioso. Entonces acá, y acá es importante observar que acá hay un signo de menos, ¿cierto? Y acá también hay un signo de menos, ¿cierto? Entonces esa cosa acá va a ser positiva, como, ¿cierto? Como. Y ahí lo mismo para la otra ecuación. Entonces acá como en esa segunda ecuación, como la persona, el flujo de personas que entran en el compartimento de los infectados, ¿cierto? No es una persona que es una nueva infectada, ¿cierto? Porque es simplemente la progresión de la enfermedad, ¿cierto? Entonces acá, NSFI, eso es igual a cero, ¿cierto? Porque no hay un flujo de personas que son nuevos infectados. ¿Cierto? Si alguien no tiene duda, ahí me puede consultar como. Y acá también sería, entonces acá sería una cosa así como menos E más gamma I. ¿Cierto? Acá es importante observar que como hay un signo de menos acá, ¿cierto? Como acá va a quedar como un menos, ¿cierto? Porque era más, ¿cierto? Y acá queda un más porque antes era menos, ¿cierto? Porque ¿cierto? Entonces, esa es la idea de ese, como, entonces reescribimos la ecuación de esa manera, y ahí lo que nosotros vamos a hacer es calcular como un tipo de jacobiano, ¿cierto? Pero mirando solamente las ecuaciones E y la ecuación I, ¿cierto? Profe, Entonces, ¿sí? profesor, ¿podría subir Sí, un poquito a ver el el modelo modelo, ¿cierto? inicial? Si es que quiero ya, si quería ver de dónde salía cada parte. Sí, ¿quedó claro Ya, ok. o...? Sí, sí, sí. Ok, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hacemos, como vamos a trabajar básicamente con las ecuaciones del E y del I, que son los compartimentos donde las personas ya como tuvieron contacto con el virus, no podría imaginar, ¿cierto? Y ahí vamos a calcular como calcular el jacobiano para esa parte acá, ¿cierto? Como, también como en el punto de, como en el equilibrio libre de eh, enfermedad, ¿cierto? Como ahí uno tiene que acordarse que el equilibrio libre de enfermedad era así, como uno, como acaba de depender un poco, no me acuerdo, como acá, como si el modelo está escalonado por n, ¿cierto? Eso sería así como 1, 0, 0, 0, ¿cierto? Pero eso era para S y perdón, SEIR, ¿cierto? Entonces, como nosotros hacemos ese cambio de variable, ¿cierto? Había quedado así como, entonces quedaría para nosotros, nuestro nuevo sistema sería así, ¿cierto? Pero eso no, tampoco hace mucha diferencia, ¿cierto? Entonces, nosotros, en el modelo escalonado, ¿cierto? Vamos a utilizar el S como si fuera igual a 1, el R igual a 0 y el E y el I igual a 0, ¿cierto? Y ahí calculamos como el jacobiano para ese modelo acá. Ah, perdón, acá yo no es exactamente lo que ustedes tienen que hacer, como, entonces sería así, como, entonces calcular, entonces en realidad va a ser así, como, vamos a definir, como no es exactamente, como es un jacobiano, pero como no es exactamente así, como definir eh, una matriz F, ¿cierto? Que esa matriz F va a ser así como, entonces, en nuestro caso, nosotros solo tenemos dos variables, ¿cierto? La E y la I. Ahí vamos a calcular como una matriz que es un tipo de jacobiano, ¿cierto? Que va a ser así como FE derivado en FE derivado en I, acá FI derivado en FI derivado en I. ¿Cierto? Entonces, como moralmente es un jacobiano, ¿cierto? Pero solo para esas ecuaciones, como solo para esa parte F de la ecuación, ¿cierto? Como, y para esa otra parte que yo llamé de V, ¿cierto? Vamos a hacer lo mismo. Entonces, acá consideraríamos como un tipo de
jacobiano, ¿cierto? Para una cosa así como, ¿cierto? Todos entienden como más o menos cómo sería, como entonces acá calculamos como, entonces encontramos dos matrices, ¿cierto? Que en este caso es una matriz, las dos son matrices 2 por 2, ¿cierto? Porque nosotros tenemos como dos estados que son como infecciosos, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer, como es esa matriz de próxima generación, como matriz eh, de próxima generación, ¿cierto? Es como el producto de la matriz F por el inverso de la matriz V, ¿cierto? Y eso acá calculado como en ese punto equilibrio libre de enfermedad, ¿cierto? Como, entonces, F y V en el punto de equilibrio libre de enfermedad, ¿cierto? Y ahí R0 es como el radio espectral de esa matriz M, ¿cierto? El radio espectral es simplemente como radio espectral de M, eso es como el máximo del valor absoluto de los valores propios, ¿cierto? De M. En ese caso acá, como los valores, esa matriz, como es una matriz positiva, ¿cierto? Y los valores propios van a ser siempre reales, ¿cierto? Como, entonces, entonces, y así como uno encontraría el R0, ¿cierto? ¿Todos entendieron más o menos? ¿O como? ¿Sí? Como la idea ahora, como es que ustedes apliquen eso para como solucionar la tarea 3. Entonces yo voy como darnos así como unos 20, 25 minutos, ¿cierto? Como para que ustedes intenten hacer como las dos cosas, ¿cierto? Y ahí no sé si ustedes necesitan más tiempo y me pueden como decir también, o si tienen como alguna duda, ¿cierto? Como que como se, no saben cómo avanzar, ¿cierto? Ahí me pueden como consultar también como, ¿sí? Ok, entonces voy como... tarea 3. Entonces, básicamente es como hallar el R0, ¿cierto? Utilizando el jacobiano y el R0 utilizando la matriz de próxima generación, ¿cierto? Cierto, acá. Sí. Profe, no sé si esas tres hojitas que escribió ahora las podría subir al Drive Enviar. Sí, como para ir guiándonos con lo que tenemos que hacer ah, ahora. cierto. Entonces, ahora solo, porque acá yo tengo que enviar, como, entonces, como, sí, eh, sí, es que yo no sé subir al Drive desde acá, pero entonces yo voy a enviar a mí al chat como, ah, como yo voy como ver si yo puedo salvar eso en el Drive, ¿cierto? Como yo no sé cómo, eh, yo no sé cómo eh, enviar eso al Drive, como, en- como en realidad yo solo sé cómo, eh, sí, como, eh, eh, como, eh, como, como yo puedo, yo voy como enviar a mi correo, ¿cierto? Y ahí como yo subo al Drive, pero va a demorar un poco para... entonces acá sería ese estrés. ¿La puedes imprimir en PDF Quizás. todo eso, Javi? Sí, sí, Puedes imprimirlo en sí, el PDF problema que yo tengo es, imprimirlo en PDF y mandarlo a un teléfono, po, a mi teléfono o a Reinaldo sí, como, por WhatsApp y yo lo envío todo. ok, ok, entonces como, eh, pero como son cuatro,
Ah, sí, solo yo, ah, eh, es que acá yo no tengo, ok, como, pero y como yo solo voy como antes de eso, yo voy a enviar a mi correo, ¿cierto? Y ahí como, yo voy como, eh, Enviarlo al resto por correo. subiendo al, ¿cierto? Y ahí como yo voy a intentar como hacer así, no sé si se ve mejor, ahí como, sí. Ah, yo cambié, pero parece que mi conexión no, como, yo ya cambié, pero eh, se quedó pegado acá. Ah, ¿se ve moviendo? No. Sí, como, sí, es porque, ah, ok. Se fue mi, eh, como voy a intentar como compartir de nuevo. Ahora sí, cierto. Esa es la segunda página. Eh, sí. En realidad esa es la tercera, perdón. No, no era la segunda, está cierto. Segunda, esa es la segunda. La tercera es acá como, sí, ¿cierto? Entonces ahora lo que voy a hacer, como yo voy a volver hacia como el enunciado de la tarea 3 y ahí como yo voy a dejar como en el enunciado, ahora no encuentro dónde, eh, y ahí no sé si ustedes tienen dudas, ahí me pueden consultar como, eh, ¿cierto? Entonces ahora ustedes ya pueden ver como la tarea, ¿cierto? Como, entonces esas son las ecuaciones. Acá como antes había un beta dividido por n, ¿cierto? Pero simplemente como yo como borré ese n, ¿cierto? Y uno como, ustedes pueden como analizar el sistema con las cuatro ecuaciones, como no hace como, no es tan como, no es un problema, ¿cierto? Y entonces ahí como, entonces yo voy a dar como unos 20, 25, como, vamos a decir como 25 minutos, ¿cierto? Como, Ya, y y ahí no sé si, en este caso trabajamos con S, I y Q. sí, uno puede como trabajar de las dos maneras, o solo trabajar con el S, I y Q, o también uno podría también trabajar con las cuatro ecuaciones, ¿cierto? Como, Ah, con las cuatro eh, ecuaciones y hacer sí, un jacobiano con las cuatro. sí, pero acá como la idea era esa idea, no sé si ustedes se acuerdan, en algunas clases como, entonces uno tenía un determinante 4 por 4, ¿cierto? Ahí lo que uno puede hacer, por ejemplo, va a aparecer una columna, ¿cierto? Donde solo hay ceros y hay como un valor distinto de cero negativo. Entonces usted puede, no sé, tomar esa columna y hacer la expansión por esa columna, ¿cierto? Ya, Y ahí pasa entonces sería alguna constante veces un determinante de tamaño, no una constante, pero como una cosa veces un determinante de tamaño 3 por 3. Ahí de nuevo usted va a poder hacer ese truco de nuevo, ¿cierto? Y después va a llegar como a un análisis de una matriz 2 por 2, ¿cierto? Que es donde usted utiliza esa cosa de, eh, ¿cierto? Ese criterio.
Ok, gracias. Sí. Y como yo voy a estar aquí, como duda que ustedes tengan, como, ahí ustedes me pueden consultar, como. ¿Sí? ¿Sí, Reinaldo? La diagonal principal. eh, eh, ok, yo voy como compartir de nuevo. Sí, yo voy a compartir de nuevo mi, perdón. La primera página es resumen, ¿cierto? Y, y sí, como la con respecto a ese sí, y en ese ejemplo, ¿cierto? Entonces acá quedaría como menos beta, ¿cierto? Perdón, parece que me conecté como, eh, Parece que ¿cierto? Reinaldo, yo Sería lo estoy como, escuchando bien, profe. ah, eh, entonces Recording in derivada progress. de la ecuación del S en S, después en la otra término de la diagonal como 2 ¿cierto? Sería como derivada de I por I y después derivada del R por R, ¿cierto? Como, eh, ah, parece que Reinaldo se fue.
Ah, ¿no? Entendido, Como pero ahí me puedes decir, no sé qué. eh, Recording in progress. Y ahí se dieron cuenta que efectivamente hubieron desvíos de la cuenta de dinero de la sanitaria pública a la construcción de un spa de la adulto mayor. Spa que en su momento estaba pensado para ser gastado con fondos del gobierno regional. Pero un intento de la alcaldesa de apurar ese proceso, porque todos entendemos que quizás esos dineros podían demorarse un poco esa construcción y estaba en un año electoral, finalmente se decide gastar recursos del municipio. Y en parte se gastaron 1.900 millones de pesos que estaban destinados justamente para la sanitaria pública, en este caso para poder arreglar situaciones, por ejemplo, de recambio de cañerías, de matrices, que se destinaron para la construcción de este plan adulto mayor que está listo, que está construido, pero que está agotado. Yo digo que un elefante blanco, porque efectivamente desde que Café Barriga subió y se construyó, pasaron muchos meses de que este spa no ha funcionado, solamente para una foto, no había un plan, por ejemplo, de trabajo dentro del spa, no habían funcionarios contratados para trabajar en el spa, y hoy día ese spa está botado. Sí, yo te escucho, este está escuchando, tiene razón, no cuenta. Perfecto, Vladimir, ¿cómo estás? Buenas tardes. Primero, Vladimir, hola. Buenas tardes.
Fabio. Para el caso de la matriz, ¿cómo se llama la matriz de Esa próxima de próxima generación? generación. Y ahí también tomamos solamente, en el caso Zaire, tomamos solamente dos ecuaciones. Sí, como entonces en el caso Seir era así, ¿cierto? Como, ¿No las tres primeras igual? entonces acá como S, I, Q. no, como acá en realidad como no hace diferencia, ¿cierto? Porque al final vamos a trabajar solo eh, con los compartimentos como que son los infectados, ¿cierto? Como calcular como la F y Ah, y la V, ¿cierto? Eso solo va a depender de los compartimentos que son los infectados, ya, en ¿cierto? Y este ahí, caso I y Q solamente. sí, entonces solo I y Q, Ok. ¿cierto? Como, Perfecto. hola.
¿Ustedes necesitan más tiempo o como lograron como hacer los ejercicios? Como... Próxima generación. Ah, ok. Entonces, como yo doy como más unos 5 minutos, ¿cierto? Y ahí como lo que podemos hacer, no sé, como podemos hacer, no sé, un intervalo de unos 10, 15 minutos, ¿cierto? Y después yo hago la corrección. Ok. Mira, ¿Ok? Fabio, Sí, en la matriz de próxima generación, sí. tomamos si hay prima y Q prima. Ah, Ah, como... justo te cambió, estaban ahí, ¿o no? Ah, ok, perdón. Acá, Ahí cierto. está. Entonces, estoy en ese orden. El FI sería menos beta y S. Eh, sí, el FI sería como solo eso, ¿cierto? Como... Claro, y el BI entonces sería gamma más B por I, en paréntesis positivo. Sí, positivo. Ya, el FQ, 0. Es 0. Y el BQ entonces, ahí tengo la duda. Ah, ¿Es sí, entonces el todo V tendría que ser como menos gamma I menos gamma menos I más B. N más BQ? Sí, como entonces sería el VQ. Ah, ya, perfecto. Cambia de signo. Porque Y con eso me armo la matriz de próxima generación. sí, como acá, ¿cierto? Ahí como, ahí se arma la matriz de, como no es Ah, exactamente la no, matriz de hay próxima que derivar, generación. digamos. Sí, ahí hay que hacer como cobrando solamente como esa función f. Entonces sería el jacobiano de la función f y de la fi y fq, ¿cierto? Y Y después de la como el tri. jacobiano de, de las funciones ve, vi. Ujú. Ok, Y ahí la matriz de próxima generación es como el producto de la matriz, ¿cierto? Y acá, ok, voy a tratar de, sí, ya, voy a tratar de hacer eso. Ok. ok. Y ahí entonces nos vemos como a las 6:40, ¿cierto? Como, no, era como, entonces más 5 minutos, entonces 6 y, no sé, 50, ¿cierto? Como, ahí hacemos un intervalo como entre ese tiempo y como... Disculpa, ¿qué hora vuelves? Entonces las 6:50, ¿cierto? Porque ahí no sé, yo doy más unos 5 minutos para que ustedes terminen y ahí como hacemos como un intervalo, como yo voy, después de consultar también Ah, como... ya. Es que la idea es que unos 10 minutos más y descansemos realmente y volvamos Sí, a la hora. Pues esa sí, es la idea. eso, No seguir trabajando acá. sí. ¿Qué? Yo pensaba a las 6:50, pero puede ser a las 7 también, si ustedes quieren descansar más. Bueno. Yo voy a pausar, ¿cierto? Ahí como... Recording stopped.